Hola chicos y chicas, en este video vamos a empezar a estudiar un periodo histórico nuevo que es el liberalismo en nuestro país, en Costa Rica. Se da en los años 1870 a 1940 aproximadamente. También llamado un periodo de generación del Olimpo, que más adelante vamos a ver por qué se le llamaba así, de esa manera también. Entonces vamos a empezar a estudiar a partir de este año 1870. El contenido que vamos a ver en este video es el Estado liberal entre 1870 y 1940, los próceres del periodo liberal y las reformas liberales. El liberalismo se conoce como Estado liberal a un periodo histórico costarricense que se dio aproximadamente entre 1870 y 1940. Respondió al dominio hegemónico en lo político, ideológico y económico de la filosofía liberal, que ya más adelante vamos a ver de qué se trata. Se le considera un periodo de trascendental importancia para la historia costarricense, pues es cuando finalmente se da la consolidación del Estado Nacional y algunas de sus instituciones. Periodos históricos en estudio en Costa Rica. Entonces vamos a observar la primera parte en esta línea del tiempo. Vemos que está lo que fue el periodo de campaña nacional que estudiamos anteriormente entre 1856 y 1857. Seguido a ello tenemos de 1860 aproximadamente a 1870 el Estado oligárquico, que ustedes lo van a estudiar en el colegio. Y ahorita que nos vamos a enfocar en 1870 a 1940, el periodo liberal. Seguido a ello viene otro periodo que es de 1940 a 1980, que estaremos estudiando en el segundo periodo de este año. Entonces, en la línea del tiempo que ustedes construyeron a principio de año en el cuaderno, donde habíamos incluido la fecha de la campaña nacional, en este momento van a incluir estas dos, de 1860 a 1870 el Estado oligárquico, y seguido van a poner 1870 a 1940 el periodo liberal, y van a agregar de una vez las fechas del siguiente periodo que vamos a estudiar, que es 1940 a 1980. Entonces dejan ahí en blanco el espacio para colocar el nombre de ese periodo cuando lo estudiamos. Entonces pongan un momento en pausa el video y agreguen esto a su línea del tiempo. El liberalismo expresado en una imagen. Por favor, en unos minutos observen estas pequeñas imágenes o este collage de imágenes y observen qué encuentran ahí, qué características pueden observar. Cada una de ellas demuestra alguno de los aportes del periodo liberal que vamos a estudiar más adelante, o alguna de las cosas que surgen dentro de este periodo en la historia costarricense. Cada uno de ellos es parte o de alguna reforma liberal o de alguna característica de este periodo. Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablarles sobre el liberalismo en Costa Rica. Entendamos por liberalismo una doctrina política, económica y social que nace en el siglo XVIII y que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. En este caso, en nuestro país se desarrolló el liberalismo a partir de 1870. Esta da un giro de progreso en el campo ideológico y social. Muy bien chicos, ahora voy a hablarles sobre los principales representantes del liberalismo, que son don Tomás Guardia, don Bernardo Soto y don Próspero Fernández. Vamos a poner mucha atención a cada una de las participaciones que estas personas tuvieron dentro del desarrollo del liberalismo en nuestro país. Tomás Guardia Gutiérrez nació en Bagaces, Guanacaste, el 16 de diciembre de 1831. Siendo coronel el 27 de abril de 1870, apoyado por otros militares, dio un golpe de estado al presidente de ese entonces, Jesús Jiménez Zamora, logrando derrocarlo. Algunos de sus principales logros en su gobierno fueron decretar la Constitución del 7 de diciembre de 1871, que estuvo vigente hasta el año de 1948. Abolió la pena de muerte, inició la construcción del ferrocarril al Atlántico en 1879, aumentó considerablemente el número de escuelas y colegios y se iniciaron las exportaciones de banano hacia los Estados Unidos en 1880. Próspero Fernández Soriamuno nació en San José el 18 de julio de 1834.
fue electo presidente en 1882. Decretó la enseñanza laica porque hasta ese momento estaba en manos de los religiosos. Expulsó al obispo Bernardo Augusto Thiel y también desterró a todos los jesuitas que había en Costa Rica. Entre sus logros en su presidencia están instalar el alumbrado eléctrico en las calles de San José en 1884. El 1 de noviembre de 1883 inauguró el ferrocarril que unía a Punta Arenas con Esparza y defendió la autonomía de Costa Rica y se opuso a la Unión Centroamericana. Y para finalizar, Bernardo Soto Alfaro. Nació en Alajuela el 12 de febrero de 1854. Fue gobernador de Alajuela y el presidente Próspero Fernández lo nombró secretario de Gobernación y Policía. Trabajó en la Secretaría de Guerra y Marina. Fue nombrado primer designado a la presidencia de la República en 1883. Algunos de sus logros más importantes dentro de su gobierno fueron dictar la Ley General de Educación en 1886, fundar el Liceo de Costa Rica en 1887, el Colegio Superior de Señoritas en 1888 y el Instituto de Alajuela. También fundó la Biblioteca Nacional en 1888 y estableció la Cruz Roja y la Lotería Nacional. Muy bien, chicos, con esto hemos aprendido sobre estos tres grandes representantes del liberalismo en nuestro país. Aquí les dejo estas hermosas imágenes del Colegio Superior de Señoritas, el Liceo de Costa Rica y el Ferrocarril del Atlántico. Nos vemos pronto. ¡Chao! El propósito principal de este grupo fue el de modernizar el Estado y la sociedad, introduciendo una serie de reformas liberales, principalmente a partir del decenio de 1880. Estos tres próceres se hacían llamar también la generación del Olimpo, dando como a entender que ellos tres pues estaban generando como un cambio, era como decir los dioses, un máximo. Y pues ahora podría ser que te estés preguntando si solo ellos gobernaron en tantos años. Pues no, fueron más de 8 mandatarios aproximadamente en periodos cortos dentro de este periodo histórico, que ustedes pueden ampliar en el link que está por acá y que se los voy a colocar también en los comentarios del video. Ahora vamos a estudiar un poquito lo que son las reformas liberales o las cosas que se dan a partir de este periodo. Tenemos las reformas liberales enfocadas en 4 grandes áreas. La primera es el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. La segunda, las reformas jurídicas. La tercera, la reforma educativa. Y por último, la cuarta, cambios en la administración pública. Observemos de qué se trata cada una de ellas. Recordemos que la palabra reforma es como viene de reformar, de cambiar, de rehacer las cosas. Es como hay una forma y la cambiamos. Entonces, estos próceres, ¿verdad?, de los que hablamos anteriormente, y también los demás mandatarios que surgen en este periodo, se enfocan en cambiar cosas, ¿verdad?, que ya estaban pensadas o que no estaban y se incluyen por primera vez a nuestra forma de gobierno costarricense en ese momento, en ese periodo. Entonces, una de las reformas fue un enfrentamiento que hubo entre la Iglesia y el Estado. Acá podemos observar algunas imágenes de las características que se les va a mencionar a continuación para que ustedes vayan enlazando con cada una de ellas. En Costa Rica de 1884, durante el mandato del presidente Próspero Fernández Oriamuno, se dictaron leyes con fuerte contenido anticlerical. Esto significa que era como contra la Iglesia. Afectaban directamente los intereses de la Iglesia Católica desde el punto de vista político y económico. Dicho conflicto se da por algunos acontecimientos. Primero, la Iglesia estaba molesta por las leyes aprobadas por el Estado, entre ellas el divorcio y el matrimonio civil. El obispo Bernardo Augusto Thiel, el cual no apoyó el Código Civil, además de tener que pagar por publicaciones en el periódico, y la Iglesia debía pagar por la correspondencia que enviaba. Algunas de las leyes que fueron dictadas son las siguientes y son las que pueden relacionar con las imágenes. La expulsión del obispo Thiel y los padres jesuitas fueron expulsados de nuestro país.
Prohibición para la recolección de limosnas para el culto católico, sin antes contar con el permiso de las autoridades civiles. O sea, ellos no podían recoger ningún tipo de dinero, ningún tipo de colecta, sin que tuvieran un permiso por parte del gobierno. También no podían cobrar derechos por inhumación de cadáveres. Antes la iglesia se encargaba de todo lo que eran los entierros, entonces una de las leyes dictadas era que ellos no podían cobrar por enterrar a las personas. Luego prohibieron la presencia de orden monásticas, de cualquier orden monástica en el país, o sea, cualquier orden religiosa tenía que salir del país. También se dio la derogación del concordato, que el concordato es como un acuerdo que tiene, digamos, el gobierno con el Vaticano. Son diferentes como relaciones que se brindan, entonces ellos lo derogaron, o sea, lo quitaron. Se da la secularización de los cementerios, que esto significa que ya no van a ser parte de la iglesia, sino que empiezan a ser, estar en manos del Estado, empiezan a ser dirigidos por el Estado. Y por último, se dio la prohibición de las procesiones afuera de los templos, o sea, si hacían alguna procesión tenía que ser dentro del templo y no se podía hacer ninguna fuera del templo. Entonces, como sabemos, pues esas cosas ahora son distintas y es porque más adelante en los periodos históricos pues se quita todo más adelante vamos a ver todo lo que fue la crisis del periodo liberal, cómo se cierra este periodo en la historia costarricense y se abre otro donde pues algunas de estas cosas o de estas leyes son quitadas y se colocan unas nuevas. Entonces por eso es que ahora sí se puede hacer, digamos, algunas de estas leyes que estaban puestas en ese momento. Aparte del enfrentamiento de la iglesia y el Estado, tenemos las reformas jurídicas. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El 1 de enero de 1888 se promulga el nuevo Código Civil. Además se emite el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Juicio Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Registro Civil, la Ley de Tribunales y la Ley de Notariado. No obstante, el Código Civil fue el más controversial, ya que tomaba en consideración algunos aspectos como los siguientes que ustedes ven en las imágenes. Se reconoció el matrimonio como una relación civil entre un hombre y una mujer. De esta forma, el Estado reconoce la legalidad del divorcio como vía para disolver la unión si ambos involucrados lo desean. Entonces quiere decir que dentro de esta reforma jurídica del Código Civil se da el matrimonio civil, el matrimonio que no es por la iglesia directamente, y lo que es el divorcio. Luego se le da independencia jurídica a la mujer, de tal manera que ella puede disponer libremente de su patrimonio. O sea, ahora ya las mujeres podrían tener bienes, ¿verdad? Casas, propiedades, entre otras. Además, puede comparecer la mujer en juicios, o sea, se le puede tomar como testigo en los juicios, entre otras que anteriormente no estaba en la ley, y ejercer la patria potestad de sus hijos. O sea, a partir de este momento la mujer puede encargarse de sus hijos en el caso de tener un divorcio, y que antes no se podría, solamente el hombre tenía la potestad. Luego también se protege el derecho de la propiedad privada. Entonces, a partir de este momento, en las leyes se declara el poder de poder colocar un terreno o alguna cualquier tipo de institución a su nombre. Quiere decir que antes de esto la propiedad privada no existía, o por lo menos formalmente, porque si es, digamos, la gente sí tenía cosas de manera privada, pero ya ahora por medio de la ley se podía registrar de manera formal las propiedades de cada persona. Eso entre algunas otras, esas son como las más importantes, las cuales pueden ustedes visualizar en las imágenes ahorita en pantalla. Luego viene lo que fue la reforma educativa, que también fue muy grande, se hicieron muchísimos cambios a nivel educativo. Entonces vamos a ver las imágenes, observarlas e ir relacionando con lo que se les va explicando. La reforma educativa fue planteada desde el gobierno de Próspero Fernández Oreamuno en 1886 y se puso en práctica hasta que se dio el gobierno de Bernardo Soto. Y también el ministro de Hacienda e Institución, Mauro Fernández, es quien fortalece toda esta parte educativa.
La Ley General de Educación Común es como se le llama a todos los cambios en la educación en 1886 y tenía las siguientes características. Se reafirmaba el control del Estado a nivel educativo y se perdía el sustento de la enseñanza religiosa en los planes de estudio. Entonces, en ese momento, todas las escuelas de cualquier tipo que existieran, no eran tantísimas, pero cualquier tipo de enseñanza pasaba a estar a manos del Estado o a control del Estado, y ya no se podría brindar ninguna materia de corte religioso en los planes de estudio. Se dio preferencia a la educación primaria, o sea, se reforzó muchísimo la educación primaria, aunque también se empiezan a dar los primeros pasos en la educación secundaria. Sin embargo, cada una de las leyes refuerza más lo que es la educación primaria. En esta ley todavía no hay un plan concreto de profesionalización de los maestros, por lo que seguían formándose a partir de la experiencia en secundaria o fuera del país. Se funda el Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas, que estos dos colegios mencionados en la parte última, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. El Liceo de Costa Rica es un liceo donde únicamente estudiaban hombres, y actualmente aún continúa siendo así, y en el Colegio Superior de Señoritas solo es para mujeres, porque así se solicitaba en el periodo liberal. Luego, algunas de las medidas de la reforma educativa fueron: la educación primaria era gratuita, obligatoria, laica, costeada y organizada por el Estado. Los niños de 7 a 14 años debían asistir obligatoriamente a clases. Se dio la organización de la enseñanza secundaria dando sus primeros pasos. El territorio escolar se dividió en distritos escolares, dentro de los cuales debía haber por lo menos una escuela de niñas y otra de varones. Se establecieron organismos técnicos dentro del Ministerio de Instrucción que permitieron la orientación adecuada y el funcionamiento correcto de las escuelas, y a su vez se creó un cuerpo de asesores e inspectores provinciales. Se fundaron las juntas de educación, encargadas de velar por los bienes escolares y el cumplimiento de los padres de familia en cuanto a la obligación de enviar a sus hijos a estudiar. Se definió que la enseñanza primaria constaría de 6 grados y al final se obtendría un título o certificado de conclusión de estudios de primera enseñanza. Entonces, desde el periodo liberal existe el título que se brinda en 6º grado a los estudiantes costarricenses. Y por último, se aplicaron medidas para dotar de edificios adecuados a las escuelas. Entonces, se crea como un punto dentro de la ley donde se menciona la importancia de tener edificios, ¿verdad?, que tengan realmente las características necesarias para lo que es la parte educativa. Y se crea una oficina de arquitectura escolar. Entonces habían arquitectos específicamente estudiando las posibilidades de crear instituciones con características propias o necesarias para las instituciones educativas. Acá podemos entonces ver algunas imágenes de esta parte o cambios que se dieron en la ley de Costa Rica en cuanto a lo que es primaria, secundaria y los cambios en educación. Por último, tendremos los cambios en la administración pública. Dos de las cosas principales que se brindan en este espacio es la división de los poderes del Estado. Se divide por primera vez el poder judicial, ejecutivo y legislativo, los cuales se mantienen hasta el día de hoy, y se genera de manera escrita, formal, la primera constitución política en 1889, como lo ven en la imagen del medio, que es una de las primeras constituciones que se generan propiamente en físico, se tienen en físico, y que también es cambiada en una más adelante, en la década de 1940, a la que tenemos actualmente. A la derecha tenemos la imagen del candidato José Joaquín Rodríguez, quien era el candidato por el Partido Constitucional Democrático. Después del periodo presidencial de Bernardo Soto, en 1889, sucede un hecho que marca la historia de Costa Rica. Se celebran elecciones nacionales. Contrario a lo que había sucedido durante décadas, en esta ocasión el partido oficial, el Partido Liberal Progresista, se enfrentaba a una oposición fuerte y muy bien organizada, el Partido Constitucional Democrático. El partido oficialista estaba representado por el candidato Asunción Esquivel y el contendiente era el candidato José Joaquín Rodríguez. La contienda electoral no se presentaba desde el inicio como legítima y pura,
pues Asunción Esquivel era el vicepresidente de la administración saliente. Además, por una decisión de Bernardo Soto, asumió el poder unos meses antes de la elección. En esta decisión, la Iglesia Católica decidió apoyar a José Joaquín Rodríguez, lo que incidió el hecho de haber perjudicado los intereses políticos y económicos de la misma, mediante las leyes de 1884. La Iglesia había asumido un papel medular para que se formara una opinión pro Rodríguez entre la población. Además, la notoria concentración del poder en manos de los liberales y la crisis económica que experimentaba el país en ese momento contribuyó para que la balanza se inclinara a favor del Partido Constitucional Democrático. La noche del 7 de noviembre había un clima de confianza entre los seguidores de Rodríguez. Sin embargo, la posición del oficialismo y sobre todo de los militares de no aceptar los resultados de las elecciones hacían pensar que el fraude o la anulación eran inminentes. Ante esta incertidumbre, un gentío se congregó en el centro de la capital, al mando de Rafael Iglesias, exigiendo respetar los resultados. El clima era tenso y hacía presagiar choques entre los grupos rivales y consecuencias peores. La misma tensión, entre otros factores, presionó para que el gobierno decidiera evitar el enfrentamiento armado y aceptara el triunfo de José Joaquín Rodríguez. Bernardo Soto prefirió entregar el mando antes que mancharse las manos con sangre, como lo menciona de forma literal en uno de los libros históricos. Entonces, al final de este periodo, o en esta parte en la que se nos está mencionando sobre estos mandatarios, es cuando empieza la crisis del periodo liberal, que vamos a estudiar próximamente dentro de algunas semanas. Como evidencia van a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es valioso el aporte del periodo liberal en Costa Rica? 2. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de este periodo de la historia? 3. Van a realizar un organizador gráfico en una hoja de color para cada una de las reformas liberales con los puntos o datos más importantes de cada una de ellas. En total serían 4 reformas liberales con sus puntos más importantes. Por último, en el punto 4 van a investigar el año de creación de nuestra escuela. La van a ubicar en la línea del tiempo que creamos a inicio del periodo en el cuaderno y van a investigar qué sucedió con la institución cuando sacaron a las órdenes monásticas del país. Este punto 4, el año de creación de la escuela, todo lo pueden averiguar de una forma muy sencilla. Entonces ese punto sí vamos a hacerlo todos, y los que logren investigar qué sucedió con la institución en el periodo liberal, pues lo van a anotar. Si alguien no lo encuentra, no se preocupe, pero hagan un esfuerzo por ahí por conseguir la información. Pueden preguntarle a ciertas personas o pueden buscarlo en internet, y recuerden que esta evidencia no deben enviarla por correo, sino que la revisaremos directamente en clases. Y abajo en los comentarios del video les vamos a dejar 2 links donde ustedes pueden ampliar el conocimiento sobre este tema, donde hay mayor información para aquellos que estén interesados en ampliar. Muchas gracias, que estén muy bien.